Revelado, su jefe millonario la sorprende en el altar con una propuesta increíble y transformadora. Mariana avanzaba lentamente hacia el altar, con el vestido blanco que había soñado desde pequeña, pero su mente era un torbellino de dudas. Las miradas de admiración la rodeaban, pero el eco de las expectativas familiares resonaba más fuerte en su interior. ¿Qué estaré haciendo?, se preguntaba, sintiendo el peso del deber de ser la buena hija del hogar humilde en el que creció. Desde niña había luchado por demostrar su valía, enfrentándose al mundo que a menudo la discriminaba por sus orígenes. La ceremonia, planeada hasta el último detalle, se tornaba cada vez más incierta. Y justo cuando su futuro parecía desmoronarse bajo la presión, la figura imponente de Eduardo se interpuso en su camino. Su jefe, un millonario carismático cuya presencia había logrado inspirarla en el ámbito profesional, la había sorprendido con una propuesta inesperada que podría cambiarlo todo. «Mariana, ven conmigo», dijo, su voz resonando en el silencio absoluto de la iglesia. La mirada de todos se desvió hacia ella. Un momento de conmoción colectiva llenó el aire. Todo lo que había construido se tambaleaba en un instante. «¿Dejarás a tu gente por un sueldo?», resonó el murmullo de sus tías en su mente. La lealtad hacia su familia amenazaba con encadenarla a un pasado que no podía abandonar, pero la posibilidad de un futuro brillante asomaba como una luz tentadora. Eduardo le ofrecía un puesto vital en su empresa, donde su talento como diseñadora podría florecer realmente. Pero la imagen de su hermana, atrapada en su propia lucha, la aguardaba en un rincón de su conciencia. «Necesita de mí», se repetía, sintiendo la angustia en su pecho crecer como un nudo apretado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se intensificaba con cada mirada ajena que la atravesaba, sintiéndose como si todos esperaran su decisión. ¿Arriesgaría su amor por el diseño, por el futuro, o se aferraría a la lealtad familiar que había sido su refugio? Mariana podía sentir el sudor en su frente, mientras dilemas morales se vertían en su mente como un torrente imparables. Recordó momentos de su infancia en los que el respaldo familiar era su único faro, el hilo que la unía con su pasado. Pero, ¿a qué costa sostenía ese hilo? ¿Era el sueño de ser una diseñadora exitosa un lujo que no podía permitirse? El caos de emociones la interrumpía, un torbellino de inseguridades y anhelos. Mientras Eduardo, esperando la respuesta que podría cambiar sus vidas para siempre, la miraba, desafiando el peso de su decisión. Mariana sintió que el aire le faltaba. Se debatía entre dos mundos que la reclamaban con fervor. La inseguridad de traicionar a su familia se entrelazaba con la sed de un futuro que creía merecer. ¿Quién soy yo para dejar todo por mis sueños?, se cuestionó mientras su corazón latía en medio de la tormenta de opciones. ¿Podría realmente desafiar las expectativas y seguir su propio camino? La mirada de Eduardo, firme y esperanzada, contrastaba con la angustiante sombra de su familia. Justo cuando estaba a punto de encontrar claridad, oyó el susurro de su madre que la llamaba de vuelta, como un eco de lo que había dejado atrás. El sacrificio que parecía inevitable se apoderaba de su alma, dejándola en una encrucijada de emociones que decididamente iba a transformar su vida para siempre. ¿Contradeciría su legado o cedería al sacrificio? La tremenda presión de la situación la hizo vacilar. Mariana podía sentir que el tiempo se alargaba en cada segundo que pasaba. En su mente, las imágenes se entrelazaban, la vista de su pequeño estudio, los bocetos esparcidos en su mesa de diseño y su hermana riendo a su lado mientras compartían sueños de éxito.
Los recuerdos eran dulces, pero pesados, como una cadena que la mantenía anclada a su ruta familiar tradicional. Y entonces, en medio de su confusión, una chispa de determinación surgió. ¿Acaso no he trabajado toda mi vida por este momento?, reflexionó. La fuerza de su pasión por el diseño comenzó a eclipsar sus temores. Ya no quería ser solo la hija obediente que sus padres siempre habían esperado. La voz de Eduardo resonaba en su mente, prometiendo oportunidades. Tu talento puede ser reconocido, Mariana. No te limites. Analizando la propuesta con renovada perspectiva, comprendió que Eduardo no solo le ofrecía un trabajo, sino un camino hacia el autodescubrimiento. Aquel puesto significaba la posibilidad de retar su creatividad, de expresar sus ideas en un mundo donde sus orígenes no dictarían su futuro. La realización comenzó a infundir su corazón, y la idea de dejar su hogar no parecía tanto como una traición, sino como una forma de expandir su propia identidad. Sin embargo, la realidad de su familia la mantenía alerta. Pensó en su hermana, mayor y ya enfrentando múltiples desafíos. Si me voy, ¿quién la apoyará?, se preguntaba, mientras el consumo de la culpa empezaba a brotar nuevamente. La lealtad y el amor familiar eran potentes, pero Mariana comenzó a cuestionar si la dependencia de su familia podría convertirse en un impedimento para su desarrollo personal. De repente, una idea germinó en su mente. En lugar de elegir entre su sueño y su familia, decidió que podría trabajar en ambas cosas. Puedo apoyar a mi familia mientras persigo mi carrera, pensó con un destello de esperanza. Y si a través de su éxito podría mejorar su situación, entonces su decisión podría beneficiar a todos. Con un profundo suspiro, Mariana sintió que el nudo que la atormentaba empezaba a deshacerse. El miedo se transformó gradualmente en empoderamiento. Se dio cuenta de que no estaba traicionando su pasado, más bien estaba construyendo un futuro para ambas, para ella y su hermana. Pero aún así, la respuesta a la propuesta de Eduardo debía ser firme, y la idea de rechazar un camino claro se presentó como un desafío monumental. El ambiente de la iglesia, antes opresivo, ahora se sentía eléctrico. Las miradas la instaban a tomar una decisión. Frente a la multitud que continuaba observándola, con Eduardo aún aguardando, Mariana meditó profundamente, sintiendo el peso valioso de la opción que tenía en sus manos. Tenía que actuar pronto. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión, pero esta vez, en lugar de paralizarla, la despertaba. Finalmente, la voz de su madre volvía a susurrarle en el corazón: «Haz lo que te haga feliz». En ese instante, ante el mar de miradas, Mariana levantó la vista, enfrentando la realidad de lo que quería hacer. Fue entonces cuando, tomando una decisión que definiría su vida, se giró hacia Eduardo, dispuesta a hablar, a arriesgarse, a soñar en grande. «Eduardo», su voz resonó por encima del murmullo de la multitud, «creo que estoy lista para tomar esta oportunidad». Pero antes de que pudiera pronunciar la respuesta definitiva, sintió como un profundo resquebrajamiento la atravesaba. ¿Acaso dejaría de lado todo lo que amaba? Fue el momento que desencadenaría no solo su elección irrevocable, sino también el eco de nuevos desafíos por venir. ¿Y si lo que había decidido no era suficiente para mantener unidas ambas partes de su vida? Mariana sintió que el aliento se le detenía mientras la multitud parecía disolverse a su alrededor. Las paredes de la iglesia la rodeaban, pero no eran más que un eco distante, un ruido borroso que no podía ahogar el tamborileo de su corazón. Había tomado la decisión de su vida, y ahora la incertidumbre se abría ante ella como un abismo profundo y aterrador. Cuando finalmente se giró hacia Eduardo, vio en sus ojos una mezcla de emoción y expectativa. «Mariana, solo tienes que decirlo. Esta es tu oportunidad», instó, su voz resonando con poder y convencimiento. La fe de él en sus habilidades se sentía como un manto que la envolvía. Sin embargo, la sensación de traicionar a su madre y a su hermana persistía, como un susurro incesante en su mente. ¿Y si fallaba?
¿Y si en su búsqueda del éxito dejaba a su familia atrás? Con cada latido de su corazón, Mariana se dio cuenta de que su viaje sería más complejo de lo que había imaginado. El diseño no era solo su pasión, ahora se convertía en un puente entre la vida que conocía y la nueva realidad que deseaba construir. Su decisión pronunciaría un cambio que iba más allá de un trabajo. Era una declaración de independencia, una afirmación de quién quería ser, pero a su vez representaba el desafío de equilibrar sus responsabilidades familiares con sus aspiraciones, y el miedo a desequilibrarse en ese acto de malabarismo la hizo vacilar. «Eduardo, no solo es un trabajo, es mi vida, mi familia. ¿Podré ser la diseñadora que quiero ser y mantenerme presente para quienes amo?». Las palabras le salieron sin pensar, un reflejo de su confusión interna. Se sentía dividida, y la tensión la empujaba hacia un precipicio emocional. «Lo sé», respondió Eduardo con seriedad, «pero también sé que tu talento podría abrir puertas que jamás imaginaste. Imagina lo que podrías lograr, no solo para ti, sino para ellos. Puedes ser la luz que guíe a tu familia hacia un camino mejor». Sus palabras calaban hondo, y el reconocimiento de su potencial la hacía cuestionar la idea de renunciar a sus sueños. En ese momento la multitud comenzó a dispersarse. Mariana observó las siluetas de la gente marchando lentamente, dejando solo a ella y a su futuro frente a la incertidumbre. Tenía que tomar una decisión, y pronto. Asumió una postura más firme, infundida de determinación. «Eduardo, quiero decir sí, pero solo si puedo encontrar la manera de integrar ambas partes de mi vida. No quiero que el éxito signifique la pérdida de lo que amo». Se sintió liberada al decirlo en voz alta, como si ese reconocimiento le diera poder. «Eso es lo que busco en ti, una mente creativa que no tenga miedo de desafiar la tradición. Juntos podemos crear algo extraordinario». La conversación, aunque aliviadora, también despertó en Mariana una nueva preocupación. ¿Realmente estaba lista para enfrentar los retos que la esperaban en el mundo del diseño y más allá, en su desarrollo personal? Mientras el eco de sus palabras resonaba en su mente, se dio cuenta de que esto apenas era el comienzo. Cada decisión traería consigo nuevas oportunidades y obstáculos. A medida que abandonaban la iglesia, un desafío mayor la acechaba: la confrontación con su familia y el deseo de ser comprendida en sus decisiones. Sin embargo, un giro inesperado del destino estaba a punto de revelarse en su vida, un obstáculo que la obligaría a contemplar la verdadera esencia de su elección. Y Mariana, convencida de que su camino de desarrollo personal apenas comenzaba, se preguntaba, ¿sería capaz de enfrentar no solo sus demonios, sino también a quienes amaba? ¿Y qué sacrificios estaría dispuesta a hacer para lograrlo? Mariana caminaba por las calles que solía recorrer con su madre y su hermana, el sol comenzando a ocultarse tras los edificios, lanzando sombras largas que parecían retener su aliento. Cada paso resonaba en su mente como un tambor que marcaba el compás de su nueva realidad. Había decidido dar el salto hacia el diseño, pero su corazón aún estaba dividido entre la ambición y el amor familiar. La presión de la familia comenzaba a asimilarse a su mente, desbordando sus pensamientos como un torrente. ¿Cómo podrían entender su decisión? Había crecido entre expectativas y obligaciones que parecían anclarlas firmemente al suelo, un lugar que Mariana ahora deseaba dejar atrás. Sentía que su voz se volatizaba entre el miedo y la esperanza. «Mariana, ¿te va bien?», preguntó su hermana al entrar en la cocina. La calidez del hogar contrastaba con el frío que sentía en su interior. «Sí, solo tengo mucho en mente», respondió, tratando de ocultar el tumulto emocional que la abría como un cuchillo. Sabía que debía comunicar su decisión, pero vacilaba. Había ejemplos en su vida de mujeres que habían puesto a su familia por delante de sus sueños, y la admiración que sentía por ellas se mezclaba con un miedo palpitante. ¿Sería ella diferente? «¿Quieres hablar?», la voz de su hermana, dulce pero directa, la interrumpió. Mariana miró a su alrededor, contemplando cómo las paredes abrazaban el eco de sus recuerdos, preguntándose si estaba lista para confrontar la verdad. «¿Va a haber un cambio?», insistió su hermana, entrecerrando los ojos como si pudiera leer su mente. «Sí»,
Mariana exhaló, sorprendiéndose de su propia valentía. He decidido que voy a seguir mi carrera en diseño. Las palabras fluyeron, acompañadas de un torrente de preocupación que la invadía. ¿Y eso significa que te mudarás? ¿Nos dejarás? La expresión de su hermana pasó de la curiosidad a la angustia. No me iré, respondió Mariana con firmeza. Quiero encontrar una forma de equilibrar todo, de ser quien realmente soy, sin dejar de lado lo que amamos. Su hermana asintió lentamente, el entendimiento comenzando a surcar el aire entre ellas. Pero la conversación se tornó crítica en el instante en que su madre apareció, con el ceño fruncido y los brazos cruzados, dispuesta a cuestionar. Mariana sintió una punzada de temor, una sombra que la seguía desde su niñez. ¿Qué tonterías estás diciendo, Mariana? La voz de su madre vibraba con la autoridad que siempre había tenido. Eso no es un camino seguro. Te estás alejando de lo que realmente importa. Una tormenta de emociones explotó dentro de ella, el deseo de explotar y gritar, el deseo de hacerla entender su pasión y anhelos, pero ya no quería seguir en la sombra. Mamá, lo que realmente importa es que yo encuentre mi camino. No quiero ser solo lo que ustedes desean que sea, reclamó con un tono más firme del que había imaginado. El rostro de su madre se transformó en una mezcla de sorpresa y decepción. La calidez del hogar se sentía más distante. Pero el aire que había llenado sus pulmones en ese momento también incluía un sentido de empoderamiento que nunca había conocido. A medida que la conversación avanzaba, Mariana se dio cuenta de que su verdadero reto no estaba solo en el trabajo que había decidido aceptar, sino en poder ser fiel a sí misma mientras lidiaba con las expectativas familiares. Había asumido que este viaje sería un viaje físico, pero ahora se daba cuenta de que sería un viaje emocional y psicológico. Finalmente, con la confrontación en su pecho y la decisión en su interior, Mariana salió de la cocina, sintiéndose más fuerte y más vulnerada a la vez. Estaba lista para dar el siguiente paso en su carrera, pero la preocupación por su familia seguía acechando. Mientras se preparaba para un primer encuentro con Eduardo de diseño más formal, un mensaje apareció en su teléfono. «Necesitamos hablar. Hay algo importante que te afecta directamente». Su estómago se retorció. Una nueva capa de pensamientos e incertidumbres emergió. Instintivamente, Mariana supo que su vida estaba a punto de dar otro giro inesperado, y la pregunta que ocupaba su mente era, ¿podría realmente manejar lo que estaba por venir? Mariana respiró profundamente, tratando de calmar el torbellino de emociones que la invadía. El mensaje de Eduardo no era solo un recordatorio de que su vida estaba en un punto de inflexión, era la señal de que debía actuar con decisión. En su mente, el encuentro se convertía rápidamente en una especie de gran juez que determinaría su futuro, su carrera, sus ambiciones, la relación con su familia. Mientras se preparaba, comenzó a dudar de su capacidad para navegar esta nueva fase. Las sombras de las expectativas familiares surgían de nuevo, como ecos insistentes en los espacios de su mente. Llevaba una cita en su agenda que podría marcar la diferencia, y aún así, la presión de ser vista como una decepción por su madre seguía presente. Sin embargo, el fuego de su anhelo por el diseño ardía más intensamente que nunca. Llegó al estudio de diseño donde Eduardo la esperaba, un lugar cuya modernidad pulsaba con energía creadora. La luz brillante del espacio, lleno de bocetos y herramientas, la envolvió, y de repente sentía que su propio diseño estaba en marcha. Las paredes, decoradas con trabajos de artistas emergentes, le hablaron. Cada línea y cada color parecían unir su corazón a su deseo más profundo: crear. Mariana lo saludó con una sonrisa, pero su mirada era seria. «Gracias por venir, Mariana. He estado revisando tus proyectos y estoy impresionado con tu creatividad». Sus palabras la envolvieron, llenándola de una combinación de orgullo y ansiedad. Era un reconocimiento que tanto había anhelado, pero ¿sería suficiente para afrontar lo que estaba a punto de decir? Tengo una propuesta que creo que cambiará no solo tu carrera, sino también tu perspectiva sobre el mundo del diseño. Continuó sin dejar que la emoción le ganara. Estoy a punto de lanzar una nueva línea y quiero que seas la diseñadora principal. Pero hay un reto.
Mariana se quedó en silencio esperando la revelación. ¿Qué podría ser tan complicado? Quiero que viajes a varias ciudades importantes del mundo para encontrar inspiración. Tendrás que sumergirte en diferentes culturas, entender su estética y plasmarlas en tu trabajo. El requisito es que también lleves un diario personal de experiencias, donde deberás reflexionar sobre cada país que visites. Quiero que este proyecto sea no solo un trabajo físico, sino un recorrido emocional completo. La magnitud de la propuesta la golpeó como una ola. Era una oportunidad increíble, pero los miedos regresaron. El pánico de dejar de lado su hogar, sus responsabilidades y la posibilidad de una nueva distancia emocional con su familia era palpable. Eduardo, eso suena asombroso, pero tengo que pensar. La idea de alejarse la hacía dudar de su decisión. No pienso que sea solo una cuestión profesional. Este viaje también te dará la libertad de explorar quién eres sin esas ataduras. Él la interrumpió, como si supiera exactamente lo que la mantenía cautiva. Te desafío a que lo hagas. La vida que deseas puede estar más cerca de lo que crees, pero debes tener el valor de perseguirla. El desafío estaba lanzado, y algo dentro de ella comenzó a despertar. Mariana se dio cuenta de que esta no era solo una oportunidad laboral, era un llamado a finalmente comprometerse con su verdadero yo. La ansiedad se mezclaba con una expectativa apenas contenida, sabiendo que si decidía aceptar, tendría que estar dispuesta a enfrentar la desaprobación y las críticas que podrían venir de su familia. Mientras la conversación se desarrollaba, una idea más seductora comenzó a tomar forma. Ella podía utilizar este viaje no solo para su carrera, sino como un medio para sanar. Tendría la oportunidad de introspectar, de deshacer los nudos emocionales que tanto tiempo había cargado. Todo lo que había creído sobre sí misma, su valentía, sus decisiones y el poder que tenía para transformar su vida parecía agolparse en su interior. «Déjame pensar en ello», dijo con una nueva determinación en su voz, un eco de su reciente confrontación con su madre. A medida que Eduardo se adentraba en los detalles logísticos, Mariana sintió el aire vibrar a su alrededor. En ese instante, se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Pero había una pregunta persistente. Si decidía seguir adelante, ¿cómo manejaría el inevitable conflicto con su madre? Con el corazón palpitante y la mente funcionando al unísono, Mariana se sintió de nuevo en la encrucijada de su vida. Pero esta vez era diferente. El camino se iluminaba con la posibilidad del cambio. Con cada palabra de Eduardo, la certeza de que su destino personal se entrelazaba con implicaciones mucho más profundas comenzaba a desvelarse. La decisión sería crucial. Sintió que sus pasos estaban por llevarla hacia un futuro de transformaciones que jamás había imaginado. Tendría la fuerza para superar no solo su propio miedo, sino también para abrir un nuevo diálogo con su madre y afrontar la realidad de sus elecciones. La ansiedad y la esperanza se mezclaron en su pecho, creando un nudo inconfundible que la empujaba hacia adelante. La revelación de la propuesta era solo el principio, una chispa que encendería una serie de elecciones que cambiarían su vida. ¿Qué decisión tomaría al final? Mariana salió del estudio de diseño de Eduardo con la cabeza llena de ideas y el corazón latiendo con fuerza. Cada paso que daba parecía resonar en su interior, un eco que la acompañaba hacia un futuro incierto. Las luces de la ciudad se difuminaban a su alrededor, y sentía como si estuviera atrapada en una película, donde la trama se desarrollaba ante ella en un ángulo nuevo y emocionante. Incluso mientras caminaba, sus pensamientos giraban alrededor de la propuesta. Las palabras de Eduardo la habían confrontado con su esencia. Nunca había considerado que su trabajo fuera más que un simple empleo, pero ahora, la idea de que su creatividad pudiera conectarse con su identidad personal la hacía cuestionarse todo lo que había dado por sentado. En casa, Mariana se sumergió en la reflexión. Se sentó en su silla favorita cerca de la ventana, observando cómo las luces de la ciudad brillaban como pequeñas estrellas. Pero en lugar de paz, su mente enredada comenzó a rememorar las conversaciones con su madre, los silencios llenos de reproches, las expectativas no cumplidas. La imagen de su madre con su mirada decepcionada la asediaba. ¿Cómo explicarle que necesitaba alejarse para crecer?
Tomó un cuaderno, el mismo que había usado para sus bocetos, y empezó a escribir. «Este viaje es una oportunidad», comenzó. Se permitió explorar su miedo, sus aspiraciones y, por encima de todo, su deseo de desprenderse del peso de las expectativas ajenas. Cada palabra se convertía en un ladrillo que comenzaba a construir una nueva versión de sí misma, una mujer capaz de reiniciar su vida sin remordimientos ni titubeos. Mientras las horas pasaban, continuó plasmando sus pensamientos en el papel. Cómo se sentía atrapada, pero también emocionada por la posibilidad que se le presentaba. A cada frase, la imagen del nuevo camino se tornaba más clara y prometedora. ¿Por qué no podría ser una pionera en el campo del diseño, una artista que lleva su voz y su experiencia a cada rincón del mundo? Con cada línea escrita, se palpaba un nuevo sentido de propósito. Decidida a seguir los pasos que la llevarían a esta nueva vida, sabía que su viaje no sería solo físico, sino un proceso de autodescubrimiento. «La única manera de deshacerme de las ataduras es enfrentándolas», escribió, fortaleciendo su resolución. Pero no todo se alineaba tan fácilmente. La incertidumbre seguía presente. A medida que se aproximaba el día en que debía dar una respuesta a Eduardo, la presión crecía. Las preguntas inquietantes atravesaban su mente. ¿Sería capaz de manejar las críticas de su madre? ¿Podría construir una relación más saludable con ella desde la distancia? ¿O eso congelaría aún más su conexión? Finalmente, tomó la decisión de hablar con su madre antes de aceptar la propuesta. Necesitaba entender cómo podría ser el diálogo, cómo abordar el tema sin que se sintiera traicionada. Durante días preparó la conversación, imaginando cada posible reacción. «Mamá, necesito hacer esto por mí misma», se repetía, tratando de encontrar la confianza necesaria. El día finalmente llegó, y el peso de la conversación se siente como una losa. Sin embargo, ahora su corazón latía por una razón diferente, la posibilidad de una conversación transformadora. Con el cuaderno bajo el brazo, decidió que, para encontrar su camino, debía comenzar por enfrentar lo que siempre había evitado. Mientras se dirigía a casa de su madre, Mariana sintió que su determinación crecía. La ansiedad se transformó en una mezcla de terror y excitación, y un pensamiento le cruzó la mente. ¿Sería esta la oportunidad para liberarse de una vez por todas, para redefinir no solo su carrera, sino su vida entera? Al llegar y abrir la puerta, las palabras se agolpaban en la garganta. La mirada de su madre la atravesó como un rayo. Este momento prometía ser el punto de inflexión que tanto había buscado. Pero la libertad de expresarse significaba también enfrentarse a las realidades de su vida. Y justo cuando estaba a punto de comenzar la conversación, el sonido del teléfono interrumpió el momento. Era Eduardo. «Mariana, necesitamos hablar urgentemente. Hay un cambio en los planes del proyecto». La tensión se palpaba en el aire. Tal vez el destino no estaba aún listo para que tomara las riendas de su historia. ¿Sería posible que este nuevo giro tuviera más implicaciones de las que ella había anticipado? Mariana respiró hondo, tratando de calmar la tormenta que se desataba en su interior, mientras la voz de Eduardo resonaba por el teléfono. ¿Qué implicaba ese cambio en los planes? Su mente, agitada por las posibilidades, buscó respuestas, pero la incertidumbre solo alimentaba su inquietud. ¿Es esto lo que realmente quiero?, se preguntó, consciente de que cada decisión la llevaba más cerca del precipicio de su vida. Decidió contestar rápidamente, pero sus palabras flotaron con un tono entre temeroso y ansioso. «Eduardo, ¿qué sucede?». La respuesta no tardó en llegar. Él le explicó que había surgido una oportunidad inesperada, un proyecto internacional que requería su atención inmediata y que podría abrirle puertas inimaginables en el mundo del diseño. Al mencionar su nombre en la conversación, una chispa de orgullo la atravesó y la hizo reflexionar sobre su valor intrínseco. Mientras Eduardo hablaba, Mariana se encontró dividida entre la oportunidad profesional inminente y la necesidad de establecer su propia voz. Después de colgar, tomó un momento para procesar lo que había escuchado. La idea de un proyecto que la llevaría por el mundo era tentadora, pero el eco de su conversación pendiente con su madre aún reverberaba en su mente. Era una batalla entre lo que debía hacer y lo que quería hacer. En lugar de ceder al pánico, decidió poner en orden sus pensamientos. Regresó a su cuaderno.
esa herramienta que se estaba convirtiendo en su refugio y su brújula. Con una pluma en mano, escribió sobre su visión de futuro, un lugar donde la creatividad no solo se integrara a su vida laboral, sino que también la definiera como persona. En cada palabra su confianza crecía, y empezaba a construir la imagen de sí misma que anhelaba. Cada trazo no solo era una declaración de su ambición, era un acto de autoafirmación. Cada vez más, entendía que su camino no era simplemente aceptar lo que otros esperaban de ella. La vivencia que había tenido con Eduardo se transformó en un símbolo, un recordatorio de que, a pesar de todo lo que había estado en juego, había una vida vibrante esperándola. Pero para alcanzarla, debía ser proactiva, debía elegir. Sin embargo, la presión de la conversación pendiente con su madre no la dejaba tranquila. Era un peso que aún cargaba en su pecho. La idea de un nuevo proyecto podía ser el catalizador que necesitaba, pero sus raíces emocionales la mantenían ancladas a un pasado que no sabía cómo soltar. Consciente de que evitar el diálogo no resolvería su conflicto, tomó una decisión audaz. Se enfrentarían a la verdad, y tal vez así podría liberar el espacio que necesitaba para afianzarse en su nuevo papel. Decidió programar una videollamada con su madre para el día siguiente. Preparó su mente, practicó el discurso que quería compartir y visualizó el momento. Sintió que la anticipación podía transformarse en ansias, pero se mantuvo firme. Era hora de dejar en claro que su vida le pertenecía. Justo cuando pensaba que había encontrado su resolución, recibió un mensaje de Eduardo que la detuvo en seco. «Mariana, tengo una propuesta formal para ti. Llama cuando estés lista». Esa frialdad empresarial la dejó perpleja. ¿Qué significado tenía realmente para ella esta propuesta? ¿Era el momento de evaluar su deseo por el proyecto frente al deseo de su madre? La incertidumbre volvió a empañar su determinación. No sabía si aceptar la propuesta implicaba dar la espalda a lo que necesitaba resolver con su madre, o si podría ser, de hecho, el camino que la ayudaría a avanzar. La noche se llenó de inquietud, y en su mente una pregunta persistía. ¿Podría realmente tener ambas cosas? ¿Una vida creativa mientras trabajaba para reconciliar su pasado? Mientras la sangre bullía en sus venas, Mariana comprendió que el dolor de enfrentar la verdad era el precio que estaba dispuesta a pagar por una vida que valiera la pena vivir. Sabía que debía elegir su guerra, pero ¿sería capaz de encontrar la fuerza para hacerlo? Mariana se despertó antes del amanecer, con el sonido suave de su respiración quedando atrapado en la penumbra de su habitación. Los eventos de la noche anterior se agolpaban en su mente, cada uno un eco imperativo de decisiones no tomadas. Se levantó de la cama y se enfrentó al espejo, observando sus ojos aún llenos de inseguridad. Era hora de transformar esa inseguridad en poder. La videollamada con su madre estaba programada para más tarde, pero antes necesitaba preparar su abordaje. Se sentó en su escritorio, el lugar donde solía huir de la realidad mientras se sumergía en su mundo de grafismos y colores. Hoy, sin embargo, ese espacio debería servirle como terreno fértil para construir su argumento. Tomó un cuaderno nuevo, sus páginas en blanco simbolizaban un nuevo comienzo. Con cada palabra que escribía, deseaba alejarse de la idea de ser el reflejo de las expectativas ajenas. «Soy más que la hija perfecta», se dijo en voz alta, cada sílaba resonando con un tono de desafío. A medida que la mañana avanzaba, los pensamientos se calmaron y al fin pudo formar una estructura, un guión para la conversación que estaba por venir. Sabía que tenía que ser clara, definir sus límites y mostrar que, aunque la familia siempre sería importante, su bienestar personal también lo era. Aún con el corazón latiendo con fuerza, empezó a vislumbrar la posibilidad de su fortaleza. La llamada con Eduardo comenzaba a parecer una oportunidad, una pieza que encajaba al lado de la verdad que estaba a punto de revelar a su madre. Se preparó un café, sintiendo cómo el aroma intenso le daba un leve impulso de energía. Mientras sostenía la taza entre las manos, recordó las palabras de Eduardo sobre su propuesta formal. Su mente se llenó de imágenes de proyectos en el extranjero, del diseño como su herramienta de emancipación. Pero,
¿Estaba realmente dispuesta a dejarlo todo por una oportunidad que podría desestabilizar su vida? ¿Y cómo podría compartir esta ambición con su madre sin que se sintiera traicionada? La hora de la llamada llegó, y en un intento de controlarse, respiró profundo antes de presionar el botón de llamar. La pantalla se encendió, y el rostro familiar de su madre apareció. Sin embargo, Mariana pudo ver que bajo la sonrisa había una preocupación palpable. «Hola, mamá», comenzó, su voz temblando levemente. «Quería hablar contigo». Mientras sus palabras fluían, cada afirmación se sentía como un paso sobre un terreno inestable. Le explicó la propuesta de Eduardo, su importancia y cómo podría ser una oportunidad para cumplir sus sueños. Pero a medida que hablaba, notó la expresión de su madre oscilar entre la sorpresa y el desencanto. «¿Es que no piensas en mí?», le preguntó su madre, la voz acerada y llenando la habitación con tensión. Era como si Mariana estuviera transitando un campo de batalla, recibiendo disparos donde esperaba apoyo. Mariana sintió un nudo en el estómago, pero su determinación no flaqueó. «No se trata de olvidarte, mamá. Es un paso hacia mi vida, lo que quiero ser. No soy una niña más. Necesito que lo entiendas». La conversación se convirtió en un tira y afloja emocional que la llevó al borde del desánimo, dejando lo que representaba la vida de su madre y las expectativas que ella había asumido para ser su hija ideal. Su voz se volvió más firme, cada palabra era una declaración. Finalmente, su madre, con un profundo suspiro, aceptó que no podía atar a su hija a sus propios sueños. Pero las consecuencias de esta revelación solo parecían dar paso a nuevas incertidumbres. La comunicación había dejado un espacio en su corazón, un lugar donde Mariana podía empezar a vislumbrar una conexión más auténtica. Había ganado la posibilidad de su independencia, pero a costa de quitarse el peso de la culpa. Ahora, con la carga emocional un poco aliviada, debería decidir urgentemente si aceptaba la oferta de Eduardo, un paso que la llevaría a experimentar el diseño en un nuevo nivel, tal vez incluso en un nuevo continente. El día pasó, y mientras la luz crepuscular comenzaba a llenar su espacio, Mariana se sentó frente a su computadora, su mente a 1000 por hora. Hacer clic en aceptar era más que un simple gesto, era un acto de reivindicación. Estaba a punto de cambiar su vida, pero ¿realmente estaba lista para hacerlo? Antes de que pudiera decidir, el teléfono vibró, un mensaje de Eduardo. ¿Has tomado una decisión? Sus dedos reposaron sobre la pantalla, la incertidumbre palpitando en su interior. La pregunta flotaba en el aire, un ecosistema de posibilidades y temores entrelazados. ¿Enfrentaría la vida que quería vivir o le daría la espalda por el miedo? ¿Could she break free? ¿Tendría el valor de abrazar lo desconocido? La decisión que le esperaba podría cambiarlo todo, y Mariana sabía que el momento había llegado. Mariana se quedó mirando la pantalla, el brillo del teléfono iluminando su rostro pálido, mientras su corazón latía desbocado. Con cada segundo que pasaba, la notificación de Eduardo se convertía en un recordatorio incesante de la decisión que le aguardaba. Era un impulso que había estado gestándose en su interior desde hacía tiempo, pero la falta de certeza la mantenía atrapada en un limbo emocional. Consciente de que el tiempo no se detendría, tomó una respiración profunda, buscando en su interior la resolución necesaria. Cada inhalación era un intento de inyectar confianza en sus venas. La exhalación, un esfuerzo por liberar la duda. Mientras su mente se balanceaba entre los sueños que había proyectado en su vida y la realidad estancada en la que habitaba, se dio cuenta de que había llegado el momento de elegir, de arriesgarse. Mariana abrió la aplicación de mensajes y escribió: «Sí, estoy lista». Presionó el botón de enviar, sintiendo una descarga de adrenalina recorrer su cuerpo. La decisión estaba tomada, y con ella venían no solo expectativas, sino también miedos. Esta aceptación representaba un peligroso viaje hacia lo desconocido,
pero también era la única forma de reclamar la vida que siempre había deseado. Había empezado a dejar de lado las limitaciones, y eso ya era un triunfo en sí mismo. En ese instante, un torrente de emociones, desde la excitación hasta la ansiedad, la invadió. Se levantó y comenzó a caminar por su habitación, cada paso resonando como un eco decisivo en su mente. Era el momento de prepararse para lo inevitable, la gran transformación que Eduardo había vislumbrado, aunque ella aún no pudiera ver más allá de la incertidumbre. Se sentó de nuevo frente a la computadora, esta vez con una chispa de propósito renovado. Consciente de que su trabajo anunciaría su nueva vida, decidió comenzar a explorar ideas para su primer proyecto bajo la dirección de Eduardo. La hoja en blanco se convirtió en un lienzo inspirador ante ella. Abrió varios archivos y páginas de diseño, buscando un enfoque que no solo mostrara su habilidad técnica, sino que también revelara su voz única como diseñadora. Mientras trabajaba, una oleada de creatividad la invadió. Las formas y colores comenzaron a fluir más allá de cualquier limitación anterior. Su mente vibraba con la razón de este nuevo camino. Era más que una carrera, se trataba de su verdadera esencia. La determinación que había florecido en su interior tras aquella dura conversación con su madre se manifestaba ahora en cada trazado y elección de color. Cuando se sintió satisfecha con lo que había comenzado a crear, un nuevo mensaje llegó. Era de Eduardo de nuevo. Nos veo a las 10. ¿Estás lista para impactar? Esa frase la hizo detenerse a reflexionar. No solo se trataba de impactar a su jefe, sino a ella misma. Estaba preparándose para moldear su propio destino. En medio de la euforia y el miedo, Mariana sintió un leve tirón en su pecho. No solo se jugaba su carrera, también estaba desafiando el legado de complacencia que había llevado durante años. Rememoró los momentos compartidos con su madre, la preocupación que había marcado su relación, y supo que parte de ese temor llegaba de la percepción de que estaba eligiendo un camino solitario. Pero no era un camino solitario, pensó. Era la oportunidad de redefinir su vínculo con su madre, de demostrarle que la felicidad no siempre se construye en lo que se espera, sino en lo que se desea. Llenándose de resolución, concluyó que no podía permitir que el eco de las expectativas la detuviera. Estaba lista para el desafío, aunque el temor se presentara como un viejo amigo inquebrantable. Al salir de su habitación y dirigirse al encuentro con Eduardo, una sensación de liberación la envolvió. Estaba cargada de posibilidades, cada paso la acercaba más a la nueva vida que había elegido. Pero, emocionalmente desequilibrada, no podía evitar preguntarse, ¿está realmente lista para lo que le depara esta nueva aventura? El ascenso no solo significaba triunfar profesionalmente, sino también enfrentar aspectos olvidados de sí misma. Mientras se acercaba a la puerta de entrada, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de su madre. ¿Podemos hablar? Hay algo que necesito decirte. Mariana se detuvo, sintiendo su corazón detenerse por un momento. Con cada decisión tomada, la vida avanzaba en un nuevo camino, pero esta conexión frágil del pasado exigía atención. ¿Qué revelaría su madre esta vez? Una sombra de inquietud se cernía sobre su resolución, y la posibilidad de que la historia familiar aún tuviera giros inesperados la inquietaba de maneras que no había anticipado. Era el momento también de encarar esos fantasmas. Mariana tomó una profunda respiración mientras sus manos temblaban ligeramente. Aquella notificación en su teléfono era un recordatorio indiscutible de que la transformación que había comenzado en su vida no solo abarcaba su carrera, sino también sus relaciones más cercanas. El deseo de seguir adelante chocaba con la necesidad de atender el llamado de su madre. Consciente de que debía sí o sí enfrentarse a sus raíces para poder crecer, decidió que este era el momento de la verdad. «Debo hablar con ella antes de asumir el reto en el estudio de diseño», murmuró para sí misma, su voluntad fortaleciéndose a medida que proyectaba visiones de un futuro brillante. Había tomado decisiones difíciles en la vida, pero esta iba a ser la más delicada. Iría a su encuentro emocionalmente cargada, pero decidida a ser honesta con sus anhelos y aspiraciones.
Al llegar a la casa de su madre, sintió como cada paso resonaba como un tambor de guerra en su interior. La puerta se abrió y allí estaba su madre, con una mezcla de sorpresa y, de alguna manera, de esperanza en su mirada. «Mariana, gracias por venir», dijo su madre. Su voz tenía un tono que Mariana nunca había escuchado antes. Era vulnerable pero lleno de amor. «Mamá, necesito hablar», comenzó Mariana, sintiendo cómo sus palabras emergían con claridad. «Yo he tomado una decisión sobre mi carrera. He aceptado la oferta de Eduardo y tengo una oportunidad de comenzar un proyecto internacional en diseño». El silencio se cernió entre ellas, palpable como el aire antes de una tormenta. Su madre frunció el ceño, pero Mariana estaba decidida. «Sé que esto puede asustarte, pero es una oportunidad de realizarme, de expresar mi creatividad y, por primera vez, de ser quien realmente soy». Los ojos de su madre se humedecieron mientras escuchaba. «No quiero que me dejes, hija. Este mundo es difícil y siempre he querido protegerte. No quiero que dudes de tu hogar», confesó, su voz quebrándose. Las palabras de su madre tocaron la fibra más sensible de Mariana, pero no quería ser una sombra de lo que sus padres querían que ella fuera. «Pero necesito esto, mamá. No se trata de dejar todo atrás, sino de crear un nuevo camino. Quiero llevarte conmigo en este viaje, en cada paso y en cada diseño. ¿No puedes verte orgullosa de mí? Quiero hacer esto no solo por mí, sino también por nosotras». Su madre la miró con una mezcla de orgullo y comprensión que comenzó a disburar las sombras del miedo. «Hija, yo solo quiero que seas feliz, aunque no comprenda tus decisiones. Siempre he querido lo mejor para ti», dijo, la voz atrapada entre el amor y la tristeza. Mariana sintió que el peso de la culpa se evaporaba lentamente. Había llegado el momento de ser sincera consigo misma y con su familia. «Mamá, este viaje será un desafío, pero también una oportunidad de sanar. Te prometo que me aseguraré de que estemos unidas a través de la distancia. Mi arte, mi éxito, será también un homenaje a nuestra familia». Con esas palabras, Mariana vio una chispa de reconocimiento en los ojos de su madre. Era la luz que tanto había deseado. La conversación dio un giro y por primera vez se sintió como una socia, en lugar de una hija atrapada en sus propias responsabilidades. Su madre, con una lágrima en los ojos, finalmente asintió. «Si esto es lo que realmente deseas, entonces estoy contigo». Mariana sintió que la liberación la llenaba por completo. Había encontrado no solo su voz, sino también su lugar en el mundo. Ese diálogo era exactamente lo que necesitaba para dar el siguiente paso en su carrera. El amor que compartía con su madre había sobrevivido a la presión de sus decisiones, y ese vínculo la empoderaría en su travesía. Días más tarde, durante la primera reunión con Eduardo, Mariana llegó con una renovada confianza. Todo había cambiado, desde su manera de pensar hasta su disposición para afrontar el futuro. Discutió sus ideas con entusiasmo y pasión, sabiendo que no solo estaba diseñando ropa, sino trazando un camino que honraba su historia, su arte y su familia. El proyecto tuvo éxito y comenzó a ganar reconocimiento en la industria, lo que la llevó a un nuevo estatus de diseñadora emergente. Pero sobre todo, descubrió que tener éxito no se trataba solo de sobresalir en su carrera, sino de ser capaz de reconciliar toda la complejidad de su vida. Mariana había logrado establecer el equilibrio que tanto deseaba. La historia de su camino se convirtió en inspiración no solo para ella, sino también para su hermana y su madre, quienes comenzaron a ver la vida con nuevos ojos. La unión familiar, la búsqueda de sus sueños y la autenticidad personal se entrelazaban, creando un relato poderoso sobre la autodefinición en un mundo lleno de expectativas. Mariana finalmente había llegado al umbral de una nueva vida. Había aprendido que la felicidad no se encuentra en la conformidad, sino en el coraje de perseguir lo que realmente se desea, enfrentando los miedos y construyendo puentes, no muros, en sus relaciones. Por fin, con una sonrisa genuina, supo que cada desafío lo había convertido en un ser más fuerte, más capaz y, sobre todo, más conectado con quien realmente era.
Había conquistado sus miedos y se había transformado en la diseñadora que siempre soñó ser. No obstante, junto a esa transformación, Mariana comprendió que cada paso era solo el inicio de otra aventura. La vida seguía fluyendo y ella estaba lista para seguir creando. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta increíble travesía. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las historias emotivas y exclusivas que vendrán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas se sumerjan en el viaje de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver la mágica transformación de Mariana. Este es el momento de mostrar su apoyo. El cambio comienza contigo. Actúa ahora.